Buenas noches. Aquí estamos nuevamente con ustedes para seguir manteniendo este debate. Yo creo que el país estamos en un debate permanente porque estamos en una construcción. Y esta noche, Carlos, continuamos esa construcción de debate y estoy con mi compañero, amigo, siempre de lucha, Carlos Lazo García, porque uno tiene siempre que recordar el apellido de la madre, siempre de la señora García al señor Lazo. Sí, generalmente no lo nombran el apellido de la Además madre. nos llama mucho la atención que a veces las propias mujeres a veces ocultan el apellido de su propia madre. Sí. Qué cosa, ¿no? Y después nos llamamos machistas nosotros. Yo no quiero entrar, ese no es el tema que vamos a debatir esta noche. Solamente esto fue un acto de provocación de nuestra parte, pero sí muy importante que nosotros sepamos que los procesos revolucionarios no son lineales. Proceso revolucionario es un proceso dialéctico. Pudiéramos utilizar una ley de la dialéctica que podría ser la ley de los saltos. Hay avances, hay estancamiento, a veces retrocesos en determinadas acciones. Y yo creo que nosotros estamos viviendo un momento muy importante porque aquí no hay vuelta atrás. Es una decisión histórica que nosotros tenemos que entender que en este momento donde el capitalismo también está fuertemente golpeado y nos impusieron un modelo a nosotros que fue precisamente el modelo dependiente, capitalista, consumidores de bienes y servicios, incluso de tecnología, de quienes nos impusieron toda esta política. Esos son elementos importantes a considerar. Y esta noche, Carlos, vamos a hablar y vamos a comentar del momento que estamos viviendo. Y siempre lo decimos, yo creo que la revolución vive uno de sus mejores momentos, porque es una discusión acerca de la reafirmación soberana, pero también, en consecuencia, de la lealtad con un proceso. Y es que nosotros estamos definiendo el camino, refundar la república, porque nosotros estamos en un camino que precisamente es la construcción del socialismo, el sueño de una sociedad justa, una sociedad inclusiva, una sociedad que tenga rostro humano, que no lo tiene el capitalismo, Carlos. Un comentario de tu parte, Carlos. Bueno, sí, yo pienso que es uno de los... esto es como el desideratum que le toca a la sociedad venezolana, es decidir si avanzamos hacia el socialismo o si nos quedamos entascados ya en un capitalismo dependiente que ya dio todo y vimos cómo se desmoronó pues, en todo lo que fue la década del 90, por la cual el comandante Chávez desarrolló una política, una campaña electoral donde propuso una constituyente para refundar una república que ya estaba prácticamente destruida dentro de todo ese contexto de la política punto fijita que tenía como base ese capitalismo ya agotado, como lo han dicho pues, en el octavo plan de la nación y muchos autores. Entonces yo creo que es importante destacar eso y eso es lo que precisamente tenemos que sobrepasar, tenemos que acabar, tenemos que transformar ese capitalismo ya en un socialismo, un proceso pues, que nos lleve hacia una sociedad mucho más justa. Y eso creo que es el desideratum actual de la sociedad venezolana. Y por eso estamos dentro de este proceso y por eso las contradicciones se han ido agudizando de tal manera que tenemos ya al imperialismo sobre nosotros ya directamente, porque el fracaso de todo lo que fueron los partidos políticos de la derecha y la propia Acción Democrática y País desaparecieron como rectores y aparecieron ya directamente la burguesía y como fracasaron aparece entonces presente primero Obama y ahora Trump, que es el que está ahorita dando las órdenes aquí a la burguesía venezolana y a sus partidos para que puedan derrocar esto, pero el fracaso ha sido muy grande y por eso ellos tienen que intervenir cada vez más y ahí está el peligro en el cual estamos confrontando y por eso se desarrollaron ese conjunto de medidas contra nosotros precisamente por el fracaso interno de la oposición. Eso hay que tomarlo en cuenta y ellos están intentando ahora, inclusive tienen esa ambigüedad ahora, primero dicen que van para el diálogo pero que no van. Van a hablar, pero que no van a hablar. Entonces, esa ambigüedad lo que expresa realmente es esa división interna de la oposición, que no hayan como, primero, todo lo que son los sectores violentos, representados en Primero Justicia y representados en Voluntad Popular, que son los sectores fascistas y más violentos que representan a la burguesía realmente venezolana, y por otro lado, una socialdemocracia que ha sido siempre seguidista de estos partidos, que es la que aparenta ser moderada, pero si aquí triunfa la violencia, ellos se empatarían como la violencia como lo hicieron en el 2002.
Pero entonces esa ambigüedad, esas dos tendencias de la oposición, resulta entonces en esa ambigüedad del discurso de la oposición que dicen que sí van pero que no van para el diálogo, etcétera. Tienen esas posiciones y al final se inscriben para ir a todas las gobernaciones en estas elecciones después que provocaron esa cantidad de muertos a través de la violencia. Ahora, ¿a ti no te parece, Carlos, allí que debemos aprovechar en eso que tú dices, que después que han llamado toda una violencia, estos señores ahora pretenden aparecer y por eso están tratando de evitar la palabra diálogo? Porque nuestro gobierno, nuestra revolución, a través del vicario de Chávez, como es Nicolás Maduro, que es nuestro presidente, siempre los convocó desde el primer momento de su elección al diálogo. Y ellos entendieron y creyeron que se trataba de que esta era la oportunidad más bien para asaltar el poder, porque todos los planteamientos que ellos hacen para poder ir al diálogo están vinculados indiscutiblemente como si tú tuvieses que entregarle prácticamente el poder a ellos. Y yo creo que esta ruta que tomaron ellos, que no es la agenda, una agenda propiamente, diríamos, propias de ellos, porque es su amo quien al fin y al cabo les impuso esa política, que les dijo a qué seguir. Naturalmente que ellos son los que van a actuar, no lo estoy suavizando en absoluto, es que allí es donde está, donde quedaron atrapados. Y esto es como la trampa de John Grisham, es decir, la derecha internacional les conoce y la burguesía las debilidades, e indiscutiblemente ellos eran la infantería para provocar toda esta situación de guerra en Venezuela, donde comprometieron la vida de muchos jóvenes que incluso le pagaron para ir a todo esto. Todo el mundo sabe, eso no es ninguna cosa inventada. Y creo que el momento que nosotros estamos tocando ahorita es que, como tú definías, el imperio de manera directa. Entonces el imperio consiguió y buscó cuáles son los elementos más débiles en la actual situación, porque uno cree que la guerra es simplemente la acción militar. No, es la acción económica, es la acción del marco internacional de las instituciones, como hicieron con Honduras, con el Paraguay, con el Brasil, de utilizar las propias hechos institucionales de las constituciones para revertir cualquier acción de la insurgencia de los movimientos populares, distorsionarla para imponerle el carácter de lo que quieren estas oligarquías en consonancia con sus amos, que son el imperio. Entonces, en el caso de Venezuela, que está siendo asediada, que estamos siendo atacados, indiscutiblemente que Venezuela, con la riqueza, además la principal fuente de energía del mundo, que es el petróleo, han buscado otro camino. Y el camino que consiguieron es evidentemente donde nosotros tenemos una debilidad. Primero porque ellos nos impusieron un modelo que hemos definido que es el modelo rentista, importadores de bienes y consumo, que no es el modelo del pueblo, que no es el modelo de nuestro gobierno, sino el modelo con que se nutrió por el excedentarismo petrolero, precisamente esta oligarquía, a partir de 1939, podríamos decir, cuando se estableció el convenio entre los Estados Unidos y Venezuela, impuesto bajo la tutela precisamente de Nelson Rockefeller, que representaba a la Lagun Petróleo y el Standard Oil, y que de ahí se derivaron muchas de esas imposiciones. Ahora, eso es un elemento que nosotros tenemos que ver ahorita y decir frente a qué estamos. Nosotros estamos siendo asediados, porque la gente dice, ¿por qué no hay comida? ¿Por qué no hay estos productos? ¿Por qué no hay los repuestos? Entonces, lo primero que tienes que definir es y saber las características de la sociedad que tenemos y cómo el uso del excedentarismo petrolero fue utilizado para nutrir apenas al 10% de la población, que era el que manejaba precisamente los grandes ingresos por concepto de petróleo. Carlos. Claro, y ahí hay una cuestión que tú estás anotando que me parece que hay que siempre abundar en eso y repetirlo, porque esa estructura que es la que nosotros tenemos actualmente, que depende todo de la importación y depende todo lo que es, tanto bienes de capital, o sea, maquinaria y equipo, todo lo que es tecnología, todo lo que es inclusive muchísimos bienes terminados de alimentación, pues. Esa estructura que se formó aquí, que es ese capitalismo dependiente, tiene una faceta muy importante, que es la que estamos sufriendo actualmente, que es esa relación que tiene la burguesía venezolana con la burguesía internacional, es decir, con las empresas con las cuales se asocia, que es la estructura dependiente por la cual vienen todos los ataques. Y esa debilidad que nosotros tenemos en relación a la importación de todos los productos, porque esta es una sociedad que no tiene autosustentabilidad, pues, es decir, nosotros aquí tenemos una sociedad que
no puede satisfacer las necesidades sociales de manera autónoma porque depende, pues toda su estructura tecnológica depende del resto del mundo. Entonces, esa debilidad es la que hace que sea una fortaleza para la oposición y para el imperialismo cuando quiere derrocar un gobierno, porque lo que tiene es que aparentar un bloque, o sea, aparentar no, desarrollar algunos elementos, bloquear algunos elementos como la medicina, como la alimentación, para crear una crisis interna importante, para tratar de implotarla desde adentro, y se crea que, bueno, que fue todo lo que es la política del gobierno, que es una mala política, y por eso fracasaron. Ese es el elemento esencial que, que hay que poner al descubierto siempre, y hay que comprender que esa debilidad se transforma en fortaleza, tanto para la oposición como para el imperialismo, sobre todo por el vínculo que hay con la burguesía venezolana a través de todas las compañías con las cuales ellos están asociados, por donde nos vienen los ataques políticos, ideológicos, culturales y militares, que es lo que estamos presenciando actualmente, sobre todo con las amenazas que hace Trump sobre que nos haga una intervención militar que nos descartan. Y además de eso, un bloqueo petrolero, un embargo petrolero, que es lo que están planteando ahora, como que tampoco lo descartan. Sí, fíjate que ese elemento en el marco internacional que ha sido muy importante ha sido el uso de estos instrumentos, como ejemplo el caso del CIADE, que es el organismo del Centro Internacional para los Arbitrajes, que han venido utilizando. Venezuela es uno de los países donde ha sido más sometido a este tipo de arbitraje. Por ahí hasta ConocoPhillips tenía una demanda que casi equivale a 24.000 millones de dólares, superior a la propia reserva nuestra. Y ahí han metido miles de demandas, Cristalet, ExxonMobil, bueno, en fin, todas estas empresas. Y ya tenemos un antecedente como ocurrió en el año exactamente 2008, donde estos señores le congelaron de activos de PDVSA, nada menos y nada más que 12.000 millones de dólares congelaron estos señores, y esa fue una prueba de ensayo, así como se apoderaron en el caso de Libia de la inmensa reserva que tenían, y lo hicieron en territorio inglés y territorio holandés. No es un hecho casual, pero eso plantea con cara a Venezuela, con el tema que estamos hablando, de esa posibilidad de que a pesar de que Venezuela tiene capacidad de pago, ¿no?, estos señores se dan cuenta que con el manejo de los bonos soberanos, aún con la situación que nos han creado, Venezuela sigue teniendo capacidad de pago. Y uno se da cuenta que incluso la acción de estas grandes compañías que manejan las bolsas, precisamente en las casas de bolsa online, como es el caso, por ejemplo, de una de las más importantes de los Estados Unidos, como es Interactive Broker, y está también el Swiss Bank, y está también JP Morgan. Toda esta campaña que abarca casi un 90% del mercado, ellos se están dando cuenta que no le está dando resultado. Entonces van por esos 700.000 barriles de petróleo que ellos saben que de alguna manera esto podría impedir la posibilidad de que Venezuela siga sosteniendo, porque aquí se va a meter un juego geopolítico. Rosneft al final pueda que no sea una ganancia importante, porque Rosneft ha comprado una refinería que nos puede refinar a nosotros en el caso de la India fácilmente, pero no será tal ganancia porque eso aumenta los fletes. Pero geopolíticamente Venezuela se convierte en un importante centro para el desarrollo y la cercanía que hay con la industria, incluso en este caso pues con Rusia y con la propia China, porque entonces Venezuela de alguna manera terminaría por romper ese cerco que se le ha colocado para evitar los contactos que otros países como la China, India, no pueden entrar en el mercado de América Latina. Entonces vamos a hacer una pausa, nos están indicando, y vamos a estar pendientes también de algunos videos que tenemos, donde vamos a ir a algunos comentarios de algunas gente estas con algunos perfiles exotípicos. Y van a ver pues el caso de algunos de estos parlamentarios en Europa, cuando Cataluña lo tienen a punto de salida. Esto no es simplemente la pelea entre balones y flamenco como el caso de Berca. Ya volvemos. Hoy no estamos hablando de una crisis política entre dos partes en Venezuela, queridos colegas. En Venezuela lo que hay es una tiranía y ellos harán lo que haga falta para mantenerse en el poder. Mentir, reprimir, condenar al hambre a la población o asesinar a los disidentes.
Hablamos de 130 personas muertas a manos de los grupos armados en Venezuela en lo que va de año. Hablamos de 603 presos políticos, última lista recogida por el Foro Penal venezolano. Frente al tirano Maduro, frente a sus corruptos secuaces, no vale el diálogo que conocemos ha fracasado. Lo que hace falta es darle el valor y el reconocimiento a la oposición democrática y a la sociedad civil que representa la dignidad de Venezuela. Y ellos esperan que actuemos y a ellos nos debemos. Si establecemos sanciones para otros países, ¿por qué no para Venezuela? Es hora de sanciones para ellos, para los gobernantes responsables de las violaciones de derechos humanos. El alto representante, el alto comisionado de Naciones Unidas ha establecido muestras claras de violencia sistemática e institucional, un caso de crímenes contra la humanidad. ¿Para qué estamos aquí si no es para pedir sanciones y para pedir responsabilidades? Es hora de que actuemos y Venezuela se merece esto y mucho más de nuestra parte. Gracias. Bueno, cuando uno escucha esto, por eso yo no quiera descalificar en tanto como persona. Yo tengo mucho respeto por los seres humanos, por las mujeres, hombres, pero cuando uno oye una locura de esta, una distorsión cognitiva en relación a la realidad, Carlos, lo menos que a uno le puede ocurrir es darle una sensación de risa, Sí. y de vergüenza, ¿no? Porque una persona que esté hablando esto, lo primero que tiene que mirar cuál es la propia situación que tienen ellos hacia lo interno. De alguna manera, eso refleja que lo que ella está diciendo ahí, porque es lo que ellos están aplicando a lo interno. El problema de la situación con Cataluña es una situación difícil para ellos, que indiscutiblemente ellos han querido invisibilizarla, en vez de ocuparse de eso, que ahora han empezado a aplicar toda una política represiva, que la gente cree que la acción represiva es simplemente la acción de la agresión física, sino también el impedimento que ellos le han creado al pueblo de Cataluña de tomar su autodeterminación, de ser una nación, como ha ocurrido con el caso también del País Vasco, como igualmente con los gallegos. Y por eso hice mención que esto no es igual, porque esto va a ser un efecto que le va a caer a Bélgica igualmente, que le va a caer a Inglaterra, y muchos de ellos se van a ver las caras con la realidad. Entonces, estos señores, jugando a la estrategia que tiene el imperio, que tiene el capitalismo contra Venezuela, que representamos una opción hoy en el mundo, lo decimos sin arrogancia, representamos una opción a pesar de los desaciertos, los errores, porque es parte de esa construcción que decíamos al comienzo, Carlos. Decíamos, una revolución no es lineal, es dialéctica, está llena de contradicciones, elementos erísticos, y eso es lo que le enriquece. Hay gente que se adhiere a una revolución porque de repente son paracaídas piteco, o oportunista piteco, o mimeto piteco, y van a usufructuarla, pero la mayoría de la gente que está en una revolución está por un proceso de cambio. Entonces, fíjate, a mí me gustaría, Carlos, para darte la palabra, nosotros pudiéramos ver el segundo video y luego tú tomaras la palabra y continuáramos estas explicaciones necesarias en el momento que estamos viviendo. Vamos a ver este segundo video y luego venimos para seguir esta conversación. Con la agresión del nuevo Hitler de la política internacional, el señor Donald Trump contra el pueblo de Venezuela. La supremacía racial, la supremacía imperial hoy se expresó. El magnate se cree el dueño del mundo, pero a Venezuela no le amenaza a nadie, solo al pueblo soberano de esta patria histórica, de esta patria heroica. Nadie le levanta la voz a la Venezuela bolivariana. No las bravuconadas, las bocanadas de odio y las fanfarronadas de Donald Trump. Que Donald Trump se trague sus palabras mientras nosotros practicamos la solidaridad cristiana, bolivariana y chavista. Esa es nuestra respuesta a Donald Trump, que se trague sus palabras de odio y de guerra. Él pasará a la historia y la revolución bolivariana siempre seguirá aquí, de pie, en esta tierra sagrada que es la República Bolivariana de Venezuela. Porque hoy
el magnate emperador ha cuestionado el socialismo venezolano. Yo reto a Donald Trump y le digo a ustedes, ciudadanos de Estados Unidos presentes aquí, a que hagamos un debate donde usted quiera, cuando usted quiera y como usted quiera sobre el sistema del socialismo bolivariano, cristiano que Venezuela ha fundado. No tiene moral usted para hablar del socialismo latinoamericano, socialismo mestizo, rebelde que tiene Venezuela. Nadie está con Trump. Dicen las encuestas que más del 75% del pueblo de los Estados Unidos quiere que Trump se vaya, porque no quiere más guerra, porque no quiere que se imponga la supremacía racial, porque no quieren más miseria, no quieren más división. Donald Trump llegó a dividir más a los Estados Unidos. Bueno, esta reflexión es muy importante porque es una respuesta, pero Carlos, yo me gustaría pues el análisis porque este debate es importante que lo continuemos. Carlos Lazo García. Hay una cuestión que te quería un poco hablar, primero sobre esta española, que es importante porque fíjense que ahí está hablando sobre la necesidad de intervención de Venezuela por la violación de derechos humanos. Y ese es el expediente que se está desarrollando ahora, como hicieron con Libia, y eso es muy importante tenerlo presente. Y ahí está representada además la OTAN, pues. O sea que no es tontería lo que está, el asedio contra Venezuela, que somos por eso un centro de gravedad político, militar en el mundo, así como fue Libia, como lo es Siria y como lo es Irán y como Corea del Norte. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Y dentro de las cuestiones de las palabras que dice Trump, que hace referencia el presidente de la República, hay que aclarar lo siguiente, ¿no? Trump realmente lo que está diciendo ahí, que Venezuela lo que hay es un fracaso, pero realmente del capitalismo dependiente, que fue el que fracasó, y eso es lo que realmente estamos viviendo. Estamos viviendo una industria privada fracasada que no tiene capacidad de respuesta para la producción como lo estamos viendo. Tenemos 3 años, o 2 años y medio, 3 años con los motorcitos, y resulta que todavía no tenemos respuesta a nivel de precios ni a nivel de abastecimiento de los anaqueles. Pero me gustaría entonces, ya que Trump salió en juego, porque ahora tenemos un video sobre las palabras de Trump, que sería interesante verlo ahora. El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, anunció fuertes sanciones a Nicolás Maduro tras la celebración de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Esto fue confirmado por el secretario del Tesoro estadounidense Steve Mnuchin a través de una rueda de prensa. Todos los recursos quedan congelados y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido negociar con él. Mnuchin asegura que la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima y que su desarrollo prueba las intenciones del presidente Maduro. Las ilegítimas elecciones de ayer confirman que Maduro es un dictador que desestima la voluntad del pueblo venezolano. La Asamblea Nacional Constituyente pretende ilegítimamente usurpar el rol constitucional de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario a la gente. El secretario agregó que queda abierta la puerta a más sanciones contra funcionarios venezolanos. Cualquiera que participe en esta asamblea ilegítima está sujeto a afrontar sanciones similares por desautorizar el proceso democrático y las instituciones venezolanas. De este modo, Estados Unidos agregó a Maduro a la lista de 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos, a quienes sancionó la pasada semana por abusos de derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia. En estos comicios, en los que la oposición no participó al considerarlos fraudulentos, se eligieron 545 representantes que, además de tener la potestad para reescribir la Carta Magna, vigente desde 1999, podrán avanzar en el reordenamiento del Estado venezolano. Bueno, como vemos ahí, fíjense que Trump está ya desatado, pues. Es decir, ya la agresión contra Venezuela es directa
y sin enmascaramiento. Y ahí se agregó también Canadá. Canadá acaba también de anunciar medidas contra Venezuela. Lo mismo hizo la española esta ya pidiendo pues medidas contra Venezuela, sobre todo la Unión Europea. Entonces, como vemos, hay todo un cerco internacional, hay una agresión multifacética contra Venezuela. Por eso es que nosotros representamos ahora un foco, un vértice desde el punto de vista de lo que se juega en Venezuela. Es decir, en Venezuela se está jugando el destino de cierta parte del mundo, de todo este desarrollo de todos los trabajadores del mundo, porque Venezuela representa ahorita una esperanza, como lo dijo el Foro de Sao Paulo, que fue muy importante porque haber puesto a Venezuela como el vértice de la transformación mundial y la esperanza del mundo. Y eso lo dijo el Foro de Sao Paulo, también en diferentes ciudades donde se desarrollaron eventos en apoyo a la Revolución Bolivariana, donde estuvo el camarada Carlos Wilmer. Ahí también todo lo que se trajo, el informe que trae el camarada Carlos Wilmer es precisamente eso, o sea que Venezuela es un foco internacional, un vértice que apunta hacia la transformación y hacia la idea mundial. Por eso es que para ellos es vital destruir a Venezuela, y eso lo digo yo porque lo estamos viendo que ya inclusive se está diciendo que no se descartan las opciones militares contra Venezuela. Eso quiere decir que hay que tomar conciencia de que nosotros somos una nación ahora que representamos un cambio histórico importante a nivel mundial, pues no es solamente aquí, inclusive, y el pueblo venezolano ha estado demostrando, y eso lo he dicho siempre, de que tiene una mayor conciencia de lo que es el pueblo europeo, porque en Venezuela se está discutiendo sobre la sociedad que queremos, sobre la nueva sociedad más justa, y vamos a hacer una sociedad socialista, mientras que el pueblo europeo no ha demostrado ni siquiera que está en el 27 de febrero de 1989, es decir, es prebolivariano el pueblo europeo actualmente, no tiene una conciencia suficiente desde el punto de vista político, porque lo que están esperando ahí es que se recomponga el capitalismo para que le den su empleito y su casita que le quitaron. O sea, no se está discutiendo ahí a nivel masivo una transformación de la sociedad española y europea. O sea, quiere decir que Venezuela por eso representa un avance, una vanguardia a nivel mundial. Yo creo que eso hay que decirlo con propiedad, porque eso es lo que realmente representamos a nivel mundial. Eric. Sí, fíjate, Carlos, reforzando lo que tú estás hablando, todo este asedio ha respondido indiscutiblemente a un plan llamado Libertad y Democracia, que viene ya desde el 2010, de una convocatoria que hizo el Congreso norteamericano, donde hay concurrencia de distintos sectores interesados en parte de la estructura de los hiperconglomerados mediáticos, y por eso vimos campañas incluso de Time Warner, que poco la conocemos como Time Warner, porque es CNN, HBO y de Coascan, que es uno de los grandes hiperconglomerados del mundo, y ustedes lo ven que se expresa porque ellos son dueños de una gran disquera que es Warner Music, que es donde están todos estos artistas que salen con la bandera, que ni siquiera saben de qué da Venezuela, pero que responde a una estrategia porque está dominada por el sionismo. Y vimos cómo recientemente apareció aquí en América Latina, aquí en Colombia, este señor sionista, porque una cosa es el judaísmo, porque el sionismo tiene secuestrado al judaísmo, apareció en Colombia hablando acerca de Venezuela. Estos no son hechos casuales. En esta campaña está la inteligencia, está metido el Mossad, como está metida la inteligencia inglesa, por eso ustedes ven a alguna gente financiada. Todo esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Hay todo un asedio contra el país, y en ese asedio indiscutiblemente lo económico, donde nosotros tenemos una debilidad muy importante, sí hay que decirla, porque ustedes vieron cómo las agencias calificadoras de riesgo que veíamos, Standard & Poor's, FI, Moody's, Ambes, todos estos señores hablando de la deuda soberana, cuando Venezuela ha emitido bonos desde el 2015, que son bonos ya, que se han adquirido compromisos, ha pagado siempre como ha tenido que pagar. El 16 de marzo del 2017 Venezuela había pagado $1.000 millones correspondientes a la deuda externa. Y esto es muy importante porque incluso Venezuela lleva 28 en total emisiones en el mercado internacional de vencimientos programados hasta el 2038 de los bonos, pero 17% corresponden a la deuda de la República a través del Banco Central y los demás 11 corresponden
a PDVSA por un concepto importante, pero que el país tiene capacidad de pago. Vamos a hacer nuevamente, Carlos, la pausa y cuando vengamos vamos a retomarlo con algunos de estos videos que tenemos para hacer la reflexión. Ya volvemos. Mientras que Nicolás Maduro habla de diálogo, la oposición se rehúsa a usar el término. Reitero a Venezuela y al mundo que no hay diálogo y no lo habrá hasta que se cumplan condiciones dichas en comunicado de la unidad. Reiteramos a Danilo Medina y Antonio Guterres que no hay diálogo hasta que se cumplan las condiciones y haya acompañamiento internacional. Borges es uno de los 5 emisarios que representa a la Mesa de la Unidad en el encuentro en República Dominicana. Lo anunció desde Caracas el diputado Henry Ramos Ayub. Fue entendido que fue el compañero Luis Florido, que fue Timoteo Zambrano, que fue Julio Borges y que fue, creo que Manuel Rosal. Ayub aclaró que la reunión que en un primer momento negó la oposición sería solo con el presidente Danilo Medina. No hay reunión con el gobierno, la reunión es solo de gente de oposición con el presidente de República Dominicana. ¿Qué se le va a decir a él? Lo mismo que hemos insistido, que nosotros creemos que el gobierno fije definitivamente el calendario electoral, que resuelva la crisis humanitaria, que libere los presos políticos y que respete las instituciones, entre ellas la Asamblea Nacional. Ahora, si eso no es posible, no va a haber diálogo alguno. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y su hermano el alcalde y dirigente del PSUV, Jorge Rodríguez, son los enviados del gobierno. Ellos sí hablaron públicamente de un acercamiento con la oposición. Como ya se han dado muchos procesos de conversación y muchas iniciativas de discusión, creo que estamos bastante cerca de concordar en algunos de los puntos que ya se han venido manejando en distintos procesos de diálogo, en distintas reuniones, más de 100 reuniones. Al menos yo he asistido a más de 100 reuniones donde creo estamos en un momento estelar para acercarnos a un acuerdo definitivo. Representantes del chavismo disidente advierten que un diálogo planteado en los mismos términos que el anterior arrojará los mismos resultados. Para la unidad, un escenario ideal de negociación contaría con la representación de gobiernos democráticos y la supervisión de la Organización de Naciones Unidas. Si llegara a construirse una instancia integrada por cancilleres de países, unos que proponga el gobierno y otros de la oposición, supervisado por el secretario general y garantizado por el secretario general de las Naciones Unidas, a mí en lo personal me parece una instancia perfecta si es para resolver los problemas venezolanos. Bueno, lo único que, Carlos, me llama la atención que habría que hacer es entregarle prácticamente el poder. Sí. Ellos han determinado allí que las condiciones para el diálogo son esta y que nos entreguen Miraflores. Bueno, yo creo que si algo la derecha ha fracasado, y tú definías al comienzo del programa, cómo las oligarquías tuvieron, después que utilizaron a partidos como el caso de Acción Democrática, que es un partido que insurge con un acompañamiento popular en ese momento, en la década de los 40, cómo ese partido se va a convertir después en un instrumento, junto con COPEI, de las grandes cúpulas con la iglesia y con sectores cupulares del ejército y otros sectores, evidentemente, que concurrían ellos, que eran los dominantes al final, que era la oligarquía, porque fueron los que terminaron aprovechándose de toda la política desarrollista y después de la política de apertura económica y de apertura industrial, que era una política neoliberal. Fueron los únicos que se beneficiaron y no así un pueblo que demostró que el pueblo nuestro nos lo conseguimos con el informe de Fundacresa, un alto nivel de pobreza, ¿verdad? Basta leer ese informe hecho entre el año 95 y 98, nos damos cuenta que heredamos un país con un alto nivel precisamente de exclusión social y que es la deuda que nosotros hemos querido resolver, mientras estos señores tienen una campaña en el marco internacional por cercar a Venezuela porque es parte del plan y que demuestra su poco sentido de nacionalidad, su poco sentido precisamente de defensa de la patria. Yo creo que por eso es que ellos le tienen un profundo temor cuando cada vez nosotros invocamos a nuestros libertadores, porque aquí no va a pasar lo que pasó con la declaración, con el manifiesto de Cartagena, ni menos con la declaración de Carúpano,
que prácticamente fueron una derrota. Aquí hay un proyecto que es como la Carta de Jamaica, que se expresa en ese nuevo proyecto, porque prácticamente lo que están es pidiendo, después de toda esta violencia, de cerco al país, que le entreguemos el poder. Carlos Lazo. Bueno, fíjate que es lo mismo que ellos están repitiendo siempre, es el mismo libreto, porque así estuvieron en el diálogo anterior cuando hablaron del fracaso del diálogo. No es que ellos, para ir a dialogar, entonces ellos exigen que prácticamente le entreguen el poder, y el diálogo tiene que ser desde esas materias, pues, que si tales presos políticos, etcétera. Es un diálogo. Entonces tú no vas a poner una condición de entrega total antes de comenzar a sentarte en una negociación. Y precisamente eso es lo que hace que la oposición no tenga ya ningún tipo de argumento político, pues por eso tienen que recurrir a la violencia. Porque hay un hecho controversial, y eso es lo que hemos vivido en estos 20 años, pues en estos 17, 18 años, que es que ellos necesitan es derrocar la revolución bolivariana. O sea, no es cuento, es que para ellos no les sirve esta constitución, pues. Si a ellos no les sirve esta constitución, ellos tienen que derrocar, por eso es la vía violenta. Y por eso es la vía violenta que exige el mundo entero, es decir, las burguesías del mundo exigen la vía violenta en Venezuela. Por eso están amenazando inclusive con intervención militar. Porque ellos, ¿qué ocurre ahí en el caso? Vamos a suponer que ellos vayan a unas elecciones y ganen las elecciones. ¿Qué hacen con la Constitución? Es decir, ellos no pueden vender PDVSA, no pueden aplicar el programa que presentó el señor Capriles en sus elecciones, donde estaba, fíjense para que ustedes vean ese programa, y por eso hay que leer ese programa, porque ellos lo que van a hacer es ese programa, inclusive la camarada María Alejandra Díaz demuestra con las leyes que fueron aprobando en esa Asamblea Nacional, demuestra que estaban aplicando el programa de Capriles. Pues. Eso lo demuestra ella con una cantidad de argumentaciones y análisis de las leyes esas que ellos desarrollaron y comparándolo con el programa. Entonces quiere decir que ellos iban a hacer en ese programa de gobierno, está establecido la creación de un ente que, es decir, transformar a PDVSA en un ente que se iba a encargar de dirimir los conflictos entre las compañías privadas de petróleo y el Estado venezolano. Iba a ser un metaestado. Lo que era PDVSA para cuando nos derrocaron, que era un metaestado, ellos lo iban a hacer pero formalmente. Aquello fue de hecho, pero esto es formalmente. Entonces, lo que ellos proponen ahí es que además ese ente sea autónomo, que tenga financiamiento propio. Es decir, ellos iban a controlar el Estado venezolano desde ese ente petrolero, que además iba a estar al servicio de las multinacionales internacionales. Eso está descrito en ese programa de Capriles. Por eso es que es muy importante tener conciencia de que ellos sí tienen un programa de entrega del país a las transnacionales e internacionales, y por eso está siendo apoyado por ese conjunto de países que expresan son los intereses de las transnacionales. Y fíjense que ellos están apoyando a la oposición venezolana porque ya la oposición vendió al país. Ya llegaron a un compromiso con todo lo que es la estructura de poder de los Estados Unidos que expresa los intereses de las transnacionales, porque el país representa, son los intereses de las transnacionales de los Estados Unidos, y ellos llegaron a un acuerdo de vender al país, y por eso es que están exigiendo, y por eso realmente la conducta de estos señores es impedir el diálogo. Ellos van a impedir el diálogo porque a ellos no les interesa dialogar. Ellos lo que quieren es desarrollar una violencia en el país que no pueden. Y hay un hecho muy importante, o por lo menos una de las líneas estratégicas de este proceso ha sido lo que es la movilización popular. Pues. Y eso es lo que ha mantenido este proceso donde existe una paz relativa, en el sentido de que el pueblo venezolano, como lo he dicho en otras ocasiones, le ha impuesto la paz a la derecha, ha neutralizado todas las acciones violentas, y ese es un eje central de este proceso, un eje que ha permitido esto. El otro eje, que es el eje institucional, que fue el que perdimos con la Asamblea Nacional, con la pérdida de la Asamblea Nacional, se pierde ese eje estratégico también, que es la transformación por vía de leyes, por eso es necesario la constituyente. Entonces, la flexibilización que produjo esta Constitución ha hecho posible entonces ir transitando dentro de un proceso, como tú decías, Eric, de contradictorio, de avances y retrocesos. Y esto ha sido muy importante y eso lo ha permitido esta Constitución. En consecuencia, a ellos no les conviene esta Constitución y por eso tienen que, porque sí, tratar de buscar los mecanismos para generar violencia. Ahora,
realmente depende de nosotros, de la posición de nosotros y de la capacidad de movilización del popular para poder nuevamente imponerle la paz a la derecha. Por eso siempre he dicho que esta es una paz bolivariana, una paz popular, una paz como ha sido siempre, pues es decir, desde la derecha que ha partido siempre las provocaciones y la violencia, no somos nosotros. Esto ha sido un proceso pacífico porque desde el punto de vista de la teoría con la cual se está desarrollando esta revolución es una forma pacífica de abordar el problema, o sea, una táctica socialdemócrata de transformación vía reformas constitucionales, modificación de la Constitución, creación de nuevas constituciones y leyes que vayan transformando la institucionalidad venezolana. Eso quiere decir entonces que nosotros hemos desarrollado, y la derecha entonces por supuesto que como esa Constitución ha sido dentro de los valores de esa Constitución que hacen que sea preeminente los derechos humanos sobre la acumulación privada de capitales, que es lo que vemos en todo el cuerpo constitucional, hace que los intereses de la derecha estén en juego siempre. Así es. Fíjate que tú has señalado, Carlos, y perdona que interrumpa, el hecho de la comprensión de lo que nosotros tenemos que tener claro, que la única arma que tiene y que siempre ha tenido no es ni siquiera la institucionalidad, la derecha, siempre ha sido la guerra. Porque cuando ellos sienten indiscutiblemente que ellos no puedan tener el control e imponerte, aunque sean nominalmente algo, ellos van a recurrir de hecho a la violencia. Y la violencia comienza porque la gente espera que la violencia, repito, sea una acción física o te zumben bomba. No. Una violencia que le han impuesto al pueblo venezolano ha sido distorsionar la cadena de comercialización. Exactamente. Y al distorsionarla han creado toda una situación que ha derivado de ello, que incluye a los bachaqueros, que incluye todo eso, porque eso es un desclasamiento, producto de las intermediaciones, pero que son ellos a través de ANSA, de Cavidea, que se expresan en estos señores, que hay que ponerles nombre, porque aquí se nos llegó a decir en un momento a nosotros, yo lo recuerdo muy bien y tú lo recuerdas, que aquí no había guerra económica. Claro, sí. Estos señores son expresiones de las patentes de las grandes transnacionales. Y entonces estos señores han colocado con ese desabastecimiento, al distorsionar la cadena de comercialización, han creado una situación de violencia hacia el pueblo. Y esa violencia, cuando no han sentido que ha tenido y el pueblo ha recibido pacientemente, y es el CLAR que está dando respuesta, entonces recurren a financiar, que son todas estas acciones mercenarias de estar pagándole a un grupo de jóvenes desclasados por lo demás a que en consecuencia hasta sacrifique su vida. Y así es las agresiones a las cuales estamos siendo sometidos. Pero fíjate que hay que destacar ahí una cosa que es importante, porque yo pienso que todo lo que es la parte esta del sector que hemos llamado bachaquero, está en combinación con esos grandes monopolios de distribución de la comida, de los oligopolios. Y esa estructura ha hecho que incremente la rentabilidad de todos esos comercios y de toda la que es la industria que está ligada. Que es inexplicable lo otro. Sí, ¿no? Entonces ellos forman ya una estructura, porque ellos no van a cometer el error que cometieron en el 2002, en el golpe petrolero, y ahí hay una alianza de clase que está representada en Fede Cámara y en Consejo de Comercio. Hay una alianza, ¿por qué? Porque en el año 2002, cuando obligaron a todos los empresarios o a los pequeños comerciantes a ir al paro, que trancaron inclusive los centros comerciales, quebraron una cantidad de negocios. Entonces, ahora ellos organizaron mejor y entonces se creó una alianza interburguesa de todo ese tipo de producción y la distribución, de manera de incrementar toda la rentabilidad mientras desatan entonces una desestabilización. Ellos se transformó en un negocio la desestabilización y para ello están utilizando ese conjunto de personas que vienen que son las personas esas que ustedes ven haciendo cola, que la mayoría son bachaqueros, de manera de ellos rotar el inventario mucho más rápido y encima de eso crear un sistema de desestabilización e incremento de precios constante. Y por eso tienen el dólar ese paralelo, de manera que es la tasa marcadora de toda la estructura de precios del país. Por eso es que es necesario tratar de tomar medidas para frenar la estructura de esta nueva alianza que se desarrolló. Fíjate, Carlos, nosotros hemos intentado hacer, y es bueno para que todos lo conozcamos, esto es un debate naturalmente entre nosotros,
que es un debate basado un poco en la coyuntura, este programa que estamos compartiendo con los compañeros de Vive. Y si algo nos tiene que preocupar es el momento, evidentemente, tan importante que vive este proceso de cambio del país, esta revolución que a veces uno tiene las perspectivas cuando uno empieza a evaluar de que ve aquella revolución como de un libro. No, es que la estamos construyendo nosotros. Claro. Y eso, por eso, tiene que tener el rostro que tiene, esas vicisitudes, esos inconvenientes. De manera que nosotros vamos a seguir acá, ya que nos quedan apenas pocos minutos. Nosotros vamos a seguir trayendo estos temas y seguir compartiéndolos. Y en esa medida iremos profundizando para demostrar que estamos en una situación de guerra, que Venezuela está siendo sometida a un asedio, pero que además nuestra asamblea, esa Asamblea Nacional, tiene que también atreverse a hacer al lado y con el pueblo, a hacer algunas acciones necesarias que nos den esa mayor seguridad que necesitamos para este proceso de cambio. Creo que apenas nos quedan 40 segundos y te doy la palabra a ti para que terminemos. Te iba a decir eso, yo creo que todo esto tiene una situación bien importante porque estamos desarrollando un proceso constituyente actualmente y eso está dentro de todo ese contexto político que le da forma y ese es un eje orientador pues, de todo el proceso que estamos viendo. Por eso que es importante, yo creo que tenemos que ir allá hacia una discusión inclusive de traer a colación y actualizar la reforma que planteó Chávez, que me parece muy importante, que creo que debemos tratarla en los próximos programas, que yo creo que es importante. Sí. Yo creo que hay que retomar todos esos procesos porque son procesos inconclusos y que además van a ir desmontando, como establece el preámbulo de la Constitución, ese modelo que nos impusieron y que nosotros tenemos que construirle republicana para que se parezca indiscutiblemente a lo que es el socialismo que queremos y que tenga la legitimidad bajo la participación de todas esas ideas de nuestro propio pueblo para que se pueda sostener en el tiempo, porque ese es el socialismo que al fin y al cabo inevitablemente vamos a construir. Carlos, yo creo que hemos llegado a la parte final de nuestro programa nuevamente y vamos a seguir con ustedes, amigos y amigas, usuarios y usuarias. Vamos a seguir el próximo viernes. Les agradecemos, ¿verdad?, que hayan podido compartir esta hora con nosotros. Gracias, Carlos García Lazo, y gracias a Eric Rodríguez, te damos las gracias yo mismo, y a nuestros compañeros por habernos ayudado pues, a que este programa pueda llegar a ustedes. Hasta el próximo viernes.